¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Ajolote Ilustrado. En esta ocasión les vamos a comentar de poesía. Nos vamos a basar en el libro Literatura 2 de Editorial MX, de cuya autoría es de Gregorio Martínez Moctezuma y Susana Ortega Luna. Este es un libro que escribimos hace ya 3 años. Y bueno, me parece que es muy útil para clases de literatura de preparatoria en México y también para las gentes que quieren aprender un poco de poesía. En este caso de poesía, porque voy a mencionar el tema del nivel fónico fonológico que, como ya queda expresado, bueno, tiene que ver con el sonido. El nivel fónico fonológico es relativo a la sonoridad. En este nivel los aspectos a analizar son la métrica, la rima y el ritmo, elementos que, aunque son parte de las creaciones musicales, están presentes en la poesía, debido a que en la antigüedad los versos se recitaban musicalizados con una lira. De ahí, de hecho, la palabra lírica, también aplicado a la poesía. La métrica, en este sentido vamos a hablar del metro, que es la medida del verso. Está conformado por 9 sílabas y su distribución. Es un elemento del análisis fónico-fonológico de un poema, el cual se rige por la métrica, que es un conjunto de reglas para medir los versos, o sea, contar sus sílabas, y determinar su organización en estrofas. La métrica apoya la musicalidad de su texto lírico. Podemos ver esto, por ejemplo, para medir los versos hay que tener en cuenta algunas reglas, como la sinalefa, que es la emisión en una sola voz de las vocales de una palabra y las necesidades de otra. Por ejemplo, Bella Aurora. En este caso, Bella y Aurora, en la terminación y el inicio de la siguiente sean una sola para quedar una sola sílaba, ¿no? Bella Aurora, lo cual nos da que son 4 sílabas en esta palabra, en estas dos palabras, Bella Aurora, que teóricamente serían 5, por la sinalefa son 4. Bella Aurora, se pronuncian en un solo golpe las dos. Luego el hiato es lo contrario, es la separación de vocales finales e iniciales de la palabra. Por ejemplo, navío, navío, ¿no? Ahí en vez de navío, que podrían ser 2, son 3, y bueno, el acento lo hace un poco más claro. La sinéresis es cuando se fuerza a hacer un diptongo donde no hay una y dos sílabas en una. Por ejemplo, héroe, ¿no? En este caso, podríamos pensar que son 3 sílabas, pero bueno, realmente podemos dejar con la sinéresis en 2. Héroe. La diéresis también, aquí también viene siendo casi lo contrario, les hace un diptongo y forma 2 sílabas métricas. O sea, en este caso podríamos mencionar la palabra lingüística, lingüística, y también la palabra antigüedad, que en los dos casos hay la diéresis, ¿no? Antigüedad. La división silábica sería antigüedad, ¿no? Entonces, en lugar de 4 sílabas, estamos hablando de 5. Y bueno, en el caso de la rima es la semejanza que existe entre los versos a partir de la última sílaba acentuada. Cuando la rima es total se llama rima consonante. Si solo coinciden los sonidos vocales, entonces se considera una rima asonante. Cuando no hay rima en un poema, se denomina verso libre. O sea que es un poema de verso libre donde no hay la rima presente, no está rima presente. Aquí, en este caso, vamos a tomar un ejemplo de Sor Juana para señalar las rimas, ¿no? Hay que señalar también que cada vez que aparece una rima diferente, o sea, una terminación de sonido diferente al final de un verso, se señalan a veces antes se hacía con números, ahora es más útil con letras. Por ejemplo, voy a leer el cuarteto de un soneto. Dice: al que ingrata me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Por ejemplo, amante y constante, que es el verso 1 y el verso 4, terminan en ante. Entonces, por ejemplo, ahí se marca con la letra A. Ingrata y maltrata con la letra B. Y así sucesivamente en el siguiente cuarteto puede repetirse esta misma fórmula A, B, B, A, y en los dos siguientes tercetos del soneto ya cambia, y entonces entraría ocuparíamos las letras C, D o incluso la E para seguir marcando las rimas presentes. En cuanto al ritmo,
Podemos señalar que el ritmo es el sonido armónico que existe en el verso. Se encuentra en todas las manifestaciones artísticas, incluso en todo acto que realizamos, al caminar, al bailar, al hablar o al comer, por ejemplo. En el caso de la poesía, el ritmo se dan las pausas y los acentos que el autor quiera, con el objeto de crear un efecto sonoro y estético. Podemos señalar, por ejemplo, en este mismo ejemplo de Sor Juana, tomando a Sor Juana como ejemplo, en otro soneto dice: detente sombra de mi bien esquivo. Detente sombra de mi bien esquivo. Creo que podemos hacer el ritmo o detectarlo a partir del sonido más fuerte. Ahí sí las tónicas son fuertes en cada palabra. Y bueno, creo que Sor Juana lo utiliza muy bien. Mira, detente sombra de mi bien esquivo, ¿no? Bien, por ejemplo, esa solita palabra bien es una palabra sonora, ¿no? Entonces se va marcando. Sin embargo, hay elementos que componen el ritmo. Por ejemplo, el acento. El acento marca el ritmo que debe seguir cada verso. Hay dos tipos. El acento rítmico se relaciona con la entonación que se debe dar a los versos, que es el que traté de hacer hace un momento. Y acento métrico es el que está determinado por las sílabas tónicas, estén acentuadas o no. O sea, es decir, aquí el acento métrico está determinado por el tipo de palabras que se emplean y el tipo de verso que estamos utilizando en un poema. Luego la pausa es un descanso que puede estar, digamos, al final o al terminar las estrofas y puede estar marcado por la puntuación, sean puntos o comas, ¿no? Por ejemplo. Incluso los puntos suspensivos pueden servir. La cesura es la pausa que divide el verso en dos partes llamadas hemistiquios. El segundo hemistiquio suele aportar más información sobre lo que se plantea en el primero. Estos, por ejemplo, lo podemos identificar, estos hemistiquios, muchas veces también llamados estrofas, con el número de versos que señalan. Por ejemplo, en un verso en un poema de 8 versos, podríamos decir que una cuarteta, 4 y 4, ahí entre los dos se forma una cesura. Y bueno, la rima se produce por la semejanza entre los sonidos de las últimas sílabas de un verso. Y bueno, todos estos elementos conforman el ritmo. Y bueno, por el momento, aquí dejamos estos aspectos del nivel fónico-fonológico que están presentes en un poema. Literatura 2, de Gregorio Martínez Moxuma y Susana Luna, editorial MX, México, 2018. Y bueno, hay actualizaciones o reimpresiones. Está disponible. Bueno, pues gracias. Y si les gusta, bueno, pues pueden utilizarlo para aprender un poco más de poesía o para clases. Saludos.